Bueno, entonces como estábamos viendo en la cápsula anterior, ya yo les contaba que en el DSM-5 se hizo una revisión ya de los trastornos de la personalidad y se hizo entonces una reconceptualización ya de todas estas patologías en base a lo previamente propuesto en el DSM-4. Ya no es que se cambió todo, pero se hizo se revisó y se propuso una manera distinta de diagnosticar, distinta a solamente basarse en esto y en los criterios diagnósticos que habían para cada uno de los trastornos propuestos en estos tres grupos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Se conservaron algunos de los tipos, de las categorías en el fondo que ya existían en el DSM-4, que las vamos a ver, y se mantuvieron aquellos tipos que mostraron más validez de alguna manera y más utilidad. ¿Ya? Por lo tanto, los trastornos de personalidad ya no se diagnostican simplemente porque en el DSM-4 estaba cada trastorno de la personalidad y cada uno de esos trastornos tenía sus criterios diagnósticos, ¿ya? Los vamos a revisar ahora de todas formas. Entonces, si yo cumplía, cada trastorno tenía sus normas. Por ejemplo, en algunos, si yo cumplía con 4 de esos criterios diagnósticos, se hacía el diagnóstico entonces de ese trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces ya no se diagnostican solamente sumando síntomas, ¿ya? Sino que haciendo como un chequeo. A ver, ¿tiene esto? Sí, ¿tiene esto? Sí, ¿tiene esto? Sí, ya, entonces tiene este trastorno. Ya no se diagnostica de esa forma, sino que se diagnostica de una manera mucho más amplia, combinando como una evaluación, como dice ahí, en diferentes dominios del funcionamiento de la persona. Ya se establecieron dominios de funcionamiento, ¿vale? En distintas áreas de funcionamiento de la persona, y en base a eso y al funcionamiento, digamos, a ir evaluando cómo funciona esta persona en cada uno de estos dominios, se llega al diagnóstico, ¿ya? Obviamente estos criterios diagnósticos y estos síntomas son importantes, ¿cierto? Pero no se basa solamente en eso, ¿vale? Esto no es una asignatura especialmente clínica, ni no es una asignatura de terapia ni nada, entonces esto lo van a ver más adelante, pero simplemente contarles que se cambió un poquito cómo se hacen los diagnósticos de los trastornos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que propone finalmente el DSM-5? Es reducir el número de categorías o prototipos, o como dice ahí, o tipos, ¿ya? De trastorno, y dejar solamente los siguientes: el trastorno límite, ¿ya? El trastorno antisocial, el trastorno esquizotípico, el evitativo y el obsesivo compulsivo, ¿vale? Por eso en esta diapo yo les puse algunos en mayúscula, ¿vale? Porque les dejé en el fondo en mayúscula aquellos que se mantuvieron en el DSM-5. Entonces, por ejemplo, del grupo A solamente se mantuvo el trastorno esquizotípico. Lo vamos a ver todos igual, porque es importante que los conozcan de todas maneras, ¿ya? Porque puede uno hacer un diagnóstico pero que tenga aspectos de un otro trastorno, entonces los vamos a revisar todos. Pero obviamente vamos a poner mayor énfasis, y el trabajo y la evaluación, todo va a ser de estos 5, ¿ya? Entonces del grupo A se mantuvo el esquizotípico, del grupo B se mantuvo el límite y el antisocial, como siguen existiendo de alguna manera como posibles diagnósticos de trastorno de personalidad, y dentro del grupo C se mantuvo el trastorno evitativo y el obsesivo compulsivo. Ya, entonces desaparecen de alguna manera, no 100%, pero desaparecen así como diagnóstico puro, el esquizoide, el paranoide, el narcisista, el histriónico y el dependiente. ¿Ya? Como les digo, de todas formas los vamos a ver porque es importante que los conozcan igualmente. ¿Ya? Entonces vamos a revisar en esta primera cápsula, vamos a ir avanzando igual dentro de los grupos, ¿vale? Y el grupo A entonces incluye el paranoide, ya que a grandes rasgos son personas frías, distantes, que les cuesta mucho establecer vínculos estrechos, principalmente porque desconfían, ya es una desconfianza generalizada de su entorno. El trastorno de la personalidad esquizoide son personas también frías, también distantes. Ya se van a dar cuenta que la frialdad y la distancia son características de los 3 trastornos que componen este grupo. ¿Ya? Son también las personalidades esquizoides muy introvertidos y con un muy bajo interés en tener intimidad, ¿ya? Y en crear vínculos sociales no les interesa. Ya es como introversión pero extrema. Y finalmente el trastorno de la personalidad esquizotípica, que le vamos a dar un poquito más de importancia porque es el que sigue existiendo hasta hoy en día. También son personas frías, distantes, ¿ya? Y que fallan principalmente en sus habilidades de comunicación. Ya no es como los esquizoides, que en el fondo no tienen interés en los vínculos sociales, sino que la personalidad esquizotípica no es que necesariamente no tenga interés, sino que no puede, no le resulta. ¿Por qué? Principalmente porque son extraños de conducta y de apariencia incluso, cómo se visten, cómo se mueven, cómo hablan. Son personas raras, que uno describe así en lo cotidiano como raro, ¿ya? Es un poco extraño para hablar, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo se viste,
¿Ya? Entonces eso hace también que les cueste y que finalmente sus esfuerzos sean ineficaces para comunicarse y establecer relaciones con otros. ¿Ya? ¿Qué plantea entonces el DSM-4? Estos son los que yo les decía recién que son los criterios diagnósticos. Entonces, y lo van a ver en el DSM, yo se los subí. Lo pueden ir revisando, pues para su estudio de caso van a tener que revisarlos el que le toque. ¿Ya? Entonces, el trastorno paranoide, como primero el DSM lo describe como una desconfianza y suspicacia general. ¿Ya? Desde el inicio de la edad adulta, acuérdense que empiezan a edades más bien tempranas, y en general, ¿qué pasa? Que interpretan las intenciones de los demás como maliciosas, ¿ya? En todos los contextos, en el trabajo, sus relaciones de pareja, de familia, de amistades, ¿ya? En general. Y como lo indican acá, dice 4 o más de los siguientes puntos. Entonces, en la forma de diagnosticar antigua, si la persona cumplía con 4 de estos 7 criterios diagnósticos, caía, ¿cierto?, en el diagnóstico de trastorno paranoide. Hoy en día no basta solo eso, ¿ya? Yo tengo que analizar el funcionamiento en distintas esferas de funcionamiento de la persona. ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos entonces para el trastorno paranoide? ¿Ya? Si bien ya no se usan solamente ellos, siguen siendo importantes. Entonces, son personas que en general sospechan de los demás, pero sospechan sin base suficiente, ¿cierto? Es decir, son personas que, conectándolo con la materia de la unidad anterior, hacen mucha inferencia arbitraria, ¿cierto? Llegan a conclusiones sin tener evidencia. Entonces yo sospecho que esa persona me quiere hacer daño, que me tiene mala, o que se va a aprovechar de mí, o que me quiere engañar, sin que haya una base real y suficiente como para yo pensar eso, porque a veces puedo sospechar con razones, ¿cierto? Y no simplemente por una vez que sospeché de alguien y tenía razón más encima voy a ser paranoide, no. Sino que es con una constante sospecha ya de que me van a hacer daño o de que me van a engañar. Hay una preocupación también constante por dudas no justificadas acerca de la lealtad y la fidelidad. Siempre están pensando que les van a ser infieles o que les van a ser desleales. Infieles en sus relaciones de pareja, desleales en sus relaciones también de amistad, con sus socios en el trabajo, ¿vale? Y estas dudas también, por supuesto, son no justificadas. Ya eso es lo extraño, lo patológico, porque si fueran justificadas da igual. Ya hay una reticencia a confiar en los demás. Si arriba en la descripción general lo primero que te dice es que hay una desconfianza y suspicacia generalizada, claro, son personas que no confían en los demás por lo mismo del 1 y 2 en el fondo, porque hay temores injustificados también de que si yo confío en un otro, esa información que yo confíe la van a usar en mi contra, ¿ya? Que si yo le cuento un secreto, que si yo me abro con otro, eso finalmente me puede jugar en contra. Acuérdense que todos los trastornos de este grupo A tienen esta frialdad y distancia con la gente. El paranoide es frío y distante porque no confía en los demás, ¿ya? Como dice el punto 4, las observaciones o los hechos más inocentes en cualquier cosa que haga otra persona ven significados ocultos, ¿ya? Que obviamente son degradantes o amenazadores para sí mismos, ¿ya? Son personas extremadamente rencorosas, ¿ya? Que pueden guardar rencores durante mucho tiempo, ¿ya? No olvida un insulto, una injuria, un desprecio que le hayan hecho alguna vez. 6. Percibe ataques a su persona o a su reputación solo, en el fondo. Nadie más los percibe, pero él los percibe. ¿Ya? ¿Viste lo que dijo? Eso debe haber ido dirigido hacia mí. ¿Viste cómo me miró? Yo creo que eso que dijo iba dirigido a mí. Y si se lo cuentan a un otro, los otros en verdad no les parece, ¿cierto? Entonces perciben ataques que no son aparentes para los demás. Y además están predispuestos a reaccionar. Son personas un poco rabiosas, que tienen poco control de impulso también. Acuérdense que en general los trastornos de personalidad cursan con una falta de control de impulso. Entonces muchas veces pueden reaccionar con rabia y atacar de vuelta. Y la otra persona queda un poco para adentro porque no estaban queriendo decir algo, por ejemplo, un ataque hacia él o hacia ella. Y el último criterio diagnóstico es sospecha repetida e injustificada de que su cónyuge o pareja es infiel. ¿Ya? Tienden mucho constantemente a pensar siempre que sus parejas les son infieles. ¿Ya? Es una sospecha repetida, no que una vez sospechó de algo, sino que es constante y repetida en el tiempo que sospechan de eso. ¿Ya? Entonces, si se cumplían en el anterior 4 de estos, había trastorno paranoide. Sabemos que hoy día no es solo eso. ¿Ya? El trastorno esquizoide, en general, son personas que tienen un distanciamiento de las relaciones sociales, mucha restricción de su expresión emocional, no les interesa compartir sus emociones con un otro. ¿Ya? Al paranoide no comparte, es frío y distante porque desconfía, ¿cierto? El esquizoide es frío y distante porque no le interesa simplemente. ¿Ya? Todos estos trastornos comienzan entonces en la adolescencia o fines de la adolescencia, como dice, inicios de la edad adulta. Y aquí también se tienen que cumplir 4 o más de estos siguientes puntos.
no desean ni disfrutan relaciones interpersonales, ¿ya? Ni siquiera con su familia, ya claramente son personas que no les interesa tener amigos ni nada, pero además ni siquiera con su familia tienen demasiadas relaciones, ¿ya? Y por lo tanto, en general, podemos ver un patrón de comportamiento que va dirigido a siempre escoger actividades más bien solitarias. Y eso se puede ver desde el colegio, ya se puede diagnosticar a inicios de la adulta, pero siempre van a haber signos en la adolescencia, en la infancia, que puedan dar una idea de que algo pasa por ahí. ¿Ya? Tienen un escaso interés en tener experiencias sexuales con otra persona, no hay interés por ese lado. El tema, como no les interesa en realidad a los otros, tampoco les interesa tener experiencias sexuales con otras personas. No disfrutan en general las actividades, menos actividades que sean con otros, ¿ya? Disfruta pocas, tiene intereses reducidos y esos intereses generalmente son más bien actividades solitarias. No tienen amigos íntimos o personas de verdad de confianza, ¿cierto? Porque no les interesa ni confían en los demás ni están dispuestos a expresar sus emociones. Entonces, con una persona así es muy difícil llegar a cierta intimidad, ¿cierto? Aparte de sus familiares de primer grado, papás, hermanos, no tienen personas cercanas, ¿ya? Se muestran indiferentes a los halagos o críticas, como que todo les resbala. Si le dices algo bueno, cara de póker, bien. Si le dices algo malo, la misma cara, ¿cierto? No les importa. No les importan los demás, por lo tanto tampoco les importa lo que digan respecto a ellos. ¿Ya? Se muestran fríos, una frialdad emocional, distanciamiento y aplanamiento de la afectividad. ¿Ya? Y finalmente el trastorno esquizotípico, que es el que más nos importa porque se sigue manteniendo en el DSM-5 ya revisado. ¿Ya? El esquizotípico tiene que ver con déficit en las habilidades sociales e interpersonales. Y está claro. Volvemos, el paranoide es frío y distante porque desconfía de los otros, el esquizoide es frío y distante porque no le interesan los otros, y el esquizotípico es frío y distante porque no puede conectarse con los otros. ¿Ya? Aquí hay un mayor sufrimiento quizás incluso que en los anteriores, ya hay un malestar, como dice ahí en negrita, agudo, ¿cierto? Y una capacidad muy reducida para tener relaciones interpersonales adaptativas, adecuadas, ¿ya? También el trastorno esquizotípico puede cursar con ciertas distorsiones cognitivas o perceptivas. Tienden a ser personas extrañas, excéntricas y que ven las cosas de una manera distinta al resto. A eso se refiere como distorsiones cognitivas o perceptivas. Además de las que ya vimos, que todos los trastornos de la personalidad en general tienen bastantes distorsiones cognitivas, estas personas son que en general tiene que ver con que no ven la realidad o las cosas no las interpretan de la misma manera que el general, digamos. ¿Ya? Por eso se dice que son personas excéntricas, que se comportan extraño, ¿ya? Y al igual que los demás, inicios de la principio de la edad adulta, ¿ya? Y aquí tenían que cumplirse en el fondo para su diagnóstico antes el DSM-4 5 de estos criterios, de estos puntos. Tienen ideas de referencia, ¿ya? Que no son ideas delirantes, ¿ya? Porque no son personas esquizofrénicas, ¿vale? Pero similar, tienen algunas cosas parecidas, ¿ya? Tienen creencias raras, ¿vale? Pensamiento mágico incluso, ¿ya? Y esas creencias raras y ese pensamiento mágico influyen en su comportamiento, ¿ya? Y más encima se sale o se escapa un poquito con las normas culturales. No es una cosa que yo crea en tal cosa porque en mi comunidad se cree en eso y todos creemos lo mismo y es una cuestión, no sé, como en México que el tema de los muertos y todo eso. Una persona que siente y que habla de eso y que cree en eso no es extraño, ¿cierto? Pero aquí son comportamientos raros que se salen de las normas como de su subcultura, ¿ya? Supersticiones, creer en la clarividencia, telepatía, sexto sentido, fantasías o preocupaciones extrañas, ¿ya? Y que se salen de lo que es normal dentro de su entorno. Tienen experiencias perceptivas poco habituales, ¿ya? Ilusiones corporales, esta sensación, no, es que yo me desdoblo y cuando estoy durmiendo me separo de mi cuerpo y me puedo ver hacia abajo. Tienen estas sensaciones o experiencias inhabituales, ¿ya? Y constantemente, uno una vez puede tener una experiencia medio extraña, ¿cierto? Pero si se repiten y en general, más encima eso se evidencia en mi comportamiento, en mi pensamiento, en cómo yo hablo, en mi tema de conversación constantemente, ya es otra cosa, ¿ya? Pensamiento y lenguaje raro, hablan raro y piensan raro, o bueno, obviamente para hablar raro tienen que pensar raro, ¿cierto? Suspicacia e ideación paranoide, ya tienen un poquito de ideación paranoide. Entonces, claro, aquí también se hace de repente más difícil distinguir y por eso finalmente se dejó que tenía más base, digamos, más evidencia que el paranoide. Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares, ¿ya? No es solo que piensen y hablen raro, sino que además se comportan raro y se ven raro, ¿va? Bueno, los ejemplos ahí que les pongo son personas claramente que son extrañas, ¿cierto?
Falta de amigos también, al igual que los dos anteriores de este grupo. Falta de amigos íntimos o desconfianza, ahí debería decir, o de confianza, aparte de los familiares de primer grado. Eso lo comparte entonces con el anterior, ¿cierto? Con el esquizoide. Este incluye cosas de los otros, por eso finalmente se quedó solamente este trastorno, ¿ya? Y tienen ansiedad social excesiva, ¿vale? No es solo que me ponga nervioso frente a otras personas, sino que hay una ansiedad social muy grande, ¿ya? Y que además, algo importante, porque yo cuando conozco gente nueva me puede dar un poco de ansiedad, o hablar frente a personas que nunca me había visto, claro, normalmente puede producir ansiedad. Pero lo que pasa acá es que esta ansiedad social, que ya es excesiva, además no disminuye con la familiarización. Cuando yo empiezo ya a conocer a las personas, o ya quizás la primera vez que le hablé a personas que no conocía, estaba muy nerviosa, pero ya la 10ª vez ya no. Aquí no se les pasa esta ansiedad social, no disminuye al familiarizarme con el otro, con la audiencia, o con la otra persona, o con el otro grupo de personas, ¿ya? Y tiende a asociarse además, esta ansiedad social se asocia con temores, medios paranoides, ¿ya? Y que también pueden ir extraños, que están viendo lo que estoy pensando, es que yo creo que están imaginándose tal cosa, ¿ya? Es que todos están pensando algo malo de mí, ¿vale? Con juicios negativos sobre uno mismo. ¿Ya? Entonces hay temores así persecutorios, paranoides, de que los demás están pensando algo negativo con respecto a mí. Entonces eso hace más grande entonces esta ansiedad social, ¿ya? Y se mantiene entonces a pesar de que yo me familiarice con mi entorno, ¿ya? Esos son entonces los 3 trastornos originales del DSM-4 del grupo A, ¿ya? Y en la próxima cápsula vamos a ver los trastornos del grupo B.